saludo muy cordial para todos nuestros suscriptores, nuestros estudiantes, maestros, colegas y públicos en general. Hoy les quiero compartir nuestra cartilla digital de física, en donde aprenderemos un nuevo concepto, nuevas herramientas y estrategias de esta hermosa ciencia. En este tutorial estamos abordando las leyes de Newton. Hoy específicamente vamos a estudiar la segunda ley de Newton. En un video anterior ya abordamos la primera ley de Newton, sus definiciones, sus aplicaciones a nuestro contexto cotidiano. Bienvenidos a esta clase. Todos sabemos por nuestra experiencia que al aplicar una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se va a mover y va a variar su velocidad. Si la velocidad varía, eso quiere decir que existe una aceleración. Pues bien, Newton reúne estos tres conceptos, ¿sí?, y los conjuga para enunciar su segunda ley, que también se conoce como la ley del movimiento. La segunda ley de Newton se enuncia así: la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración. Se deduce entonces que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, la magnitud de la fuerza que se aplica a un cuerpo la puedo calcular simplemente multiplicando la masa por la aceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. ¿Qué significa directamente proporcionales? Que al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Si disminuye la fuerza, también disminuye la aceleración. También se dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que varía en proporción inversa, lo que significa que si una cantidad aumenta, la otra disminuye, y en sentido contrario, si una disminuye, la otra aumenta. Esta segunda ley de Newton se puede representar a través de una ecuación conocida como la ecuación fundamental de la dinámica, que es esta: fuerza es igual a masa por aceleración. De esta ecuación se deduce lo que aquí se dijo al inicio: la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Al aumentar una, aumenta la otra. Al decir que es inversamente proporcional, si de esta ecuación vamos a despejar la aceleración, es decir, que esta masa la pasamos acá a dividir, obtenemos la siguiente ecuación, la siguiente expresión: aceleración es igual a fuerza dividido por la masa. Lo que nos comprueba que si esta masa se hace muy grande, o sea, si aumenta, esta aceleración se hace pequeña, disminuye su valor. Pero por el contrario, si esta masa disminuye, se hace muy pequeñita, esta aceleración aumenta. Por esa razón se dice que varían en proporción inversa. Veamos esta imagen que nos puede ayudar a comprender un poquito más lo que es la segunda ley de Newton. Aquí vemos tres personas alando este carro, o sea, este carro es como la masa del cuerpo, ¿sí? Y aquí vemos a cuatro personas. Es decir, aquí la fuerza aumentó, por tanto la aceleración en este segundo momento debe ser mayor a la de este primer momento, porque aumenta la fuerza. Veamos esta imagen, que también nos ayuda a comprender y a aclarar más este concepto. En esta primera imagen vemos una persona que aplica una fuerza a este carro. Obviamente el carro se acelera un valor determinado. En la segunda imagen vemos ya a dos personas, lo que significa que la fuerza se duplicó, 2F. Si se duplica la fuerza, entonces también se duplica
su aceleración. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Vamos a usar este concepto para que resolvamos un problema de esos que suelen salir en los exámenes y pruebas externas. El problema dice así: dos bloques están en contacto sobre una superficie sin rozamiento. Una fuerza se aplica sobre uno de los bloques, como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos los dos bloques de masa 1 y masa 2 respectivamente. Se aplica una fuerza sobre ellos, ¿sí? Y nos preguntan cuál es la aceleración de este sistema. ¿Cómo se acelera este sistema? Con la aplicación de esta fuerza. Entonces tenemos las siguientes opciones: el producto de la fuerza por la resta de las masas, el cociente o la división de la fuerza entre la masa 2. La otra opción es el cociente o la división de la fuerza aplicada entre la masa 1. Y la última opción es la división o el cociente de la fuerza aplicada entre la suma de las masas. Entonces, para responder esta pregunta, recordemos la ecuación de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Pero como en esta pregunta me están indagando por la aceleración, pues yo voy a despejarla y a usar esta ecuación. De aquí yo puedo ver, o podemos analizar, que la aceleración se encuentra dividiendo la fuerza aplicada entre la masa. En este caso, como son dos cuerpos de dos masas, esta fuerza es aplicada sobre todo el conjunto, y todo el conjunto tendrá una masa total que equivale a la suma de las dos. Por tanto, la respuesta correcta sería esta. La aceleración con la que estos bloques se mueven, ¿cómo la puedo encontrar? Dividiendo la fuerza aplicada entre la suma de las dos masas. Esta es la respuesta correcta. Veamos otro ejemplito en donde apliquemos la ecuación de la segunda ley de Newton. Ese ejemplo dice así: un cuerpo tiene una masa de 24 gramos y posee una aceleración de 3 centímetros por segundo a la 2. ¿Cuál es la fuerza que se aplicó en el cuerpo? Entonces, muy bien, vamos a escribir los datos de este problema. Me dicen que la masa es de 24 gramos, me dicen que hay una aceleración de 3 centímetros por segundo al cuadrado, y me preguntan qué fuerza se aplicó, la magnitud de esa fuerza. Ya conocemos la ecuación de la segunda ley de Newton, que podemos aplicar aquí directamente, simplemente reemplazando. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa, que es 24 gramos, por la aceleración, que es 3 centímetros por segundo al cuadrado. Ese producto, esta multiplicación, me da 72 gramos centímetros por segundo a la 2. Y recordemos que esta unidad de medida, gramos centímetros por segundo a la 2, se llama DINA. Cuando trabajamos en gramos y la aceleración en centímetros por segundo cuadrado, la unidad de medidas se llama dinas. Entonces la fuerza aplicada a ese cuerpo es de 72 dinas. Y con eso queda el problema totalmente resuelto. Muchas gracias por ver este video, por haber atendido nuestra explicación. No olvides que nos encuentras en YouTube como el canal del Profe John Polo, donde se entiende y se aprende. Y no olvides, más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nos veremos en nuestro próximo video. Hasta pronto.